A ver, ¿cómo estás, Laura? Bien, profesor, todo bien. Muy ¿Sí me bien. escucha? Ok. Se escucha muy bien. Shirley, Damir, Luis. A ver si nos vemos, pues. Si no, vamos a tener que ir a la uni a hacer clase ahí presencial. ¿Ah? Ya, vamos a salir de nuestra comodidad en casa, como Jiménez ahí está tranquilo tu biblioteca, ¿estás, no, Miguel? Miguel Ángel, Mi habitación. en su habitación, ahí veo tus libros detrás, qué bien, qué bien. Espero que sean libros no solo de los cursos. Bien, jóvenes, ¿qué tal? A ver, Gabriel no lo veo, a Emerson tampoco, a Kevin tampoco. Ya, bien, ¿en qué quedamos la semana pasada? Porque había que hacer tema nuevo. Ya algunos han levantado, a ver un ratito. Tenía acá A ver, se supone que en el caso de ustedes, grupo 5, ¿no? Grupo 5 y grupo 6, ¿no? Aunque 6 tenía 15 así. Si es que enviaban algo, no sé si han enviado el grupo 6 y el grupo 8 también, ¿no? También grupo 2, ¿no? Pero más el grupo 5, ¿no? Enviaron, ¿no? ¿Quién es el grupo 5? Del equipo 5. He leído por ahí que me han enviado. No le he podido leer, pero imagino que se han puesto al día para ya tener su nota, ¿no? Eso sería. La semana pasada hemos estado haciendo Inventor, me parece, ¿no? Me confundo con el otro grupo. No, profesor, la semana pasada fue la exposición de los trabajos y Ah, presentación. ya. Entonces hoy día tengo que comenzar un nuevo tema, ya me acordé, sí, porque estamos un poco necesitados de otros métodos. Mire, lo que yo voy a explicar el día de hoy, vamos a ver en la hora y media que nos queda, y media sería, sí, más o menos, a ver, es un método bastante potente. No somos diseñadores, pero muchos se usan en diseño. Ahora, yo vuelvo a repetirles a ustedes, esta es una asignatura integradora. Sin embargo, no esperen hacer una maestría para que les digan que de repente conozcan qué es QFD, conozcan qué es TRIZ, ¿ya? Que son herramientas muy potentes, que tienen vamos a decir, una base conceptual y, por decir, filosófica bastante fuerte, que nos permite abordar problemas de todo tipo de una manera un poco más normal y, vamos a decir, no tan técnica, ¿no? Porque la idea es que los problemas los abordemos de una manera natural. Claro, las soluciones las resolvemos, las hacemos a través de métodos que aprendemos, que hemos enseñado, o que nos han enseñado, que hemos experimentado. Pero en el caso de ingeniería, por ejemplo, ustedes aprenden a hacer proyectos, ¿de acuerdo? Son métodos para hacer proyectos. Pero a la hora de resolver problemas, a la hora de solucionar problemas, a la hora de crear o rediseñar, eh, como que es muy aleatorio, ¿no? O sea, en el sentido de que, bueno, podemos reunirnos y hacer una lluvia de ideas. Ya, esa es una forma normal de hacer. Y lluvia de ideas también es un método. Sin embargo, hay algunos que son más organizados que otros, más estructurados. Por ejemplo, matriz morfológica, que lo he visto con ustedes, matriz morfológica, ¿no? ¿Se acuerdan? A ver, matriz morfológica he visto con ustedes, ya me olvidé si lo he visto con ustedes o no. Parece que no todavía no. Pero QFD, por ejemplo, es muy organizado. Pero QFD se basa en algunos planteamientos de análisis funcional. Ya, lo que se hace en los métodos es ordenar ciertamente cierto conocimiento para utilizándolo resolver algún tipo de problema, ¿no? Eso es en realidad.
Así vivimos en el mundo, ¿no? Así hemos especializado el conocimiento, lo hemos dividido, etc. Muy bien. El caso de TRIZ es una metodología que fue creada por los años 40 y recién expuesta al mundo en los años finales de los 90. Estamos hablando recién nomás, de hace más o menos. Si consideramos que QF es de los 80, finales de los 70, estamos hablando expuesto al mundo finales de los 90, o sea, 98, cuando muere el creador, vamos a decir, de la metodología de TRIZ. TRIZ es un método que se basa en pensamiento funcional, se basa en pensamiento sistémico, se basa en pensamiento creativo, ¿ya? Y yo diría hasta pensamiento fantasioso, ¿ok? Porque el creador es un ingeniero. Él y Mills, por ejemplo, Lawrence Mills, son ingenieros. Lawrence Mills, el del análisis de valor, ellos son ingenieros. Y el creador de TRIZ, que es Gennady Altshuler, ¿no? O sea, Saulovich Altshuler, ellos son ingenieros. Mills era ingeniero, simplemente era ingeniero a General Electric, jefe de logística de esta empresa. Y Altshuler era ingeniero mecánico, pero trabajaba en el departamento de patentes. O sea, desde muy joven. Cuando bien terminó su carrera, él pidió trabajar ahí porque le fascinaba el trabajo o sea, él no podía entender cómo es que se lograban resultados para que personas generen nuevas ideas para solucionar cosas, ¿de acuerdo? Porque él también le interesaba resolver cosas. Así que él, desde los 14 años ya tenía un par de patentes y él se pone a trabajar allí y comienza a preguntarse lo siguiente, ¿no? Voy a resumir un poquito. Normalmente me gusta explayarme sobre esto porque yo conozco la metodología desde más o menos el año 2000, no, 98. Sí, 98. Antes que fallezca, yo no sabía que fallecía, pero y en 98 el internet era restringido, así que mis fuentes eran de inglés, en inglés, hasta que encuentro una fuente real, la mata, digamos, de la fuente, que es donde sé quién es, y el año 2001 yo hice un viaje, digamos, al lugar donde se creó, recibí una capacitación con sus alumnos, los alumnos de Altshuler. Me da mucho regocijo. Buenas personas, son personas intelectuales, no son millonarios. Algunos migraron a Estados Unidos, otros han ido a Israel, ¿no? Pero él tenía 13 alumnos y él comienza a preguntarse qué tienen en común las patentes. Porque deben ustedes saber que la patente, vamos a decir, es la cúspide, la cúspide de la creación humana en una solución técnica, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente nadie solucionó algo y quien lo solucionó, o sea, está a la vanguardia de esa solución, ¿no? O sea, nadie la había encontrado, él la encuentra. O sea, cuando tiene una patente es porque ha encontrado una solución que nadie podía todavía encontrar, ¿no? Hay dos tipos, deben saber ustedes, de patentamiento. Uno es por modelo de utilidad y otro es por invento, netamente invento. El invento es algo muy nuevo, tiene una carga potencial para sus aplicaciones bastante alta. En cambio, el modelo de utilidad, si bien tiene un nivel inventivo, pero sus principios ya están creados, ya están conocidos, ¿no? Entonces, Altshuler se dedica a estudiar qué tienen en común las patentes. Mire, a lo largo de la historia se ha estudiado qué cosa hay en el cerebro, puede haber en el cerebro de Einstein, ¿no? Para que Einstein pueda haber tenido ese tipo digamos, de conclusiones. Porque recuerden que Einstein no ha sido nunca un físico experimental.
O sea, Einstein no ha estado en laboratorio, ¿no? No ha sido como Marie Curie u otros, ¿no? ¿Sí o no? Einstein ha sido un físico teórico. O sea, él se ha sentado pero para que tenga ese nivel de abstracción, falta normalmente algo más. Es un nivel normalmente de creatividad y de aceptación a ciertas cosas que no podemos aceptar porque no están dentro del statu quo en esa época de la física, ¿no? Cuando él crea su teoría de la relatividad o la propone, o sea, hay muchos conceptos que no estaban, no eran coherentes, ¿no? O sea, es como en la época de Galileo, ¿no? O sea, no era coherente pensar que la Tierra no era el centro de nada, ¿no? Bueno, si es de algo, será de nuestras vidas, ¿no? Pero ni en el sistema solar, ni menos en la galaxia, ¿no? O sea, entender eso, tratar de pensar que no es así, ya es un avance, ¿no? Ya es un avance. Y eso requiere cierto nivel de aceptación de las cosas que pueden ser nuevas. Esto va más allá de ingeniería, va más allá de ciencia, simplemente es la forma como percibimos las cosas, cómo las evaluamos y cómo avanzamos. ¿Ya? Él partió del siguiente principio. Si el ser humano vive en un mundo en el cual hay reglas o leyes de la naturaleza, lo cual estamos de acuerdo, ¿no, Sheila? ¿Tú qué dices? En la naturaleza hay reglas, ¿no? Hay leyes, ¿no? Que rigen nuestras vidas. ¿Me puedes decir una? Paulino, Guzmán, Sí, sí, profesor. dime una ley natural de la cual no podamos zafarnos, porque es una ley de la naturaleza, ¿sí o no? Ujú. ¿Puede ser que la materia no se crea ni se destruye? Solo se transforma. Ujú. Es una ley, no, es una ley. Eso entendemos. O sea, nosotros aceptamos de que la materia efectivamente solo se transforma, ¿no? No hay forma, ¿no? No hay forma de crear algo de la nada. Y eso nos lleva a discusiones hasta religiosas, ¿sí o no? Pues creyente, Sheila, digo, ¿me puedes responder sí o no? No, no sé si quieres, me respondes, si no, no. Pero Sí, sí, esto, profesor. llegamos hasta cierto punto de discutir eso, ¿no? Porque si aceptamos una ley natural de que no se crea ni se destruye, solo se transforma, entonces ¿de dónde nace dónde es el origen, ¿no? Entonces al final entramos en una cuestión de fe, aquellos que tenemos creencias religiosas, ¿no? Y aquellos que no, bueno, aceptan muchas otras cosas, ¿no? Otra ley de la naturaleza, Arturo Yarlequé, tú ya estás casi terminando ingeniería, pero a ver, imagínate, te hacen una encuesta, joven, usted de la uni, dígame alguna ley de la naturaleza que existe, a la cual estamos todos supeditados, ¿ah? Y usted ha llevado 3 físicas, 4 matemáticas, hasta ecuaciones diferenciales ha llevado, ¿no? Ya debe saber algo. Termo has llevado, ¿no? ¿Sí o no? Dame una, Arturo. Dime siquiera la ley de la gravedad, profe. ¿Ah? La Arturo. Ya, otra, ley esa de, esa ya la dije. ¿Ah? Pero la ley de la gravedad es solo el concepto de la atracción de los cuerpos, pero no la gravedad, no el valor de la gravedad, ¿sí o no? Que es diferente acá que en la luna y en otro lado, ¿no? Ya otra. las leyes de Newton, la de acción y reacción. Ya, para nosotros esas leyes funcionan, ¿cierto? Y en base a esas leyes creamos y trabajamos ingeniería. Ya, o sea, las leyes de Newton, ¿cuáles más? Más, ¿sabes qué? Más, o sea,
no más, sino tanto como las leyes de Newton, las leyes de la termodinámica. Para nosotros son leyes naturales, ¿o no? Yo acá pongo mi café y espero que se mantenga caliente el tiempo que espero y siempre se enfríe, ¿no? Es una ley, nunca va a ser al contrario, ¿no? Nunca se va a comenzar a calentar, ¿no? Sería raro, ¿no? ¿Qué pasaría, Miguel Ángel, si mi café lo pongo acá, está tibio, y de pronto después de media hora lo pruebo y está caliente, más caliente de lo que estaba? ¿Me creerías, no? No, a no ser que haya algo externo que le haya proporcionado calor y que no me haya dicho, no le creería. Claro, no me creerías, pero así de verdad no me creerías. Yo te diría, es un milagro, Miguel Ángel. Este es un milagro, ¿no? ¿Te das cuenta? Claro, no creerías porque nosotros en ingeniería o en realidad estudiantes de colegio, lo que fuese, entendemos que así es. Y si vamos un poco más allá, ¿no creen que esto al final, que es el pensamiento de Althusser, dice, si nosotros como seres orgánicos nos supeditamos a las leyes que hay en la naturaleza, ¿por qué las creaciones nuestras, a las cuales llamamos artificiales, no pueden supeditarse a las leyes a las cuales se supedita el creador, o sea, nosotros? ¿Se entiende ese concepto, no? O sea, dice, si nosotros nos supeditamos a leyes en la naturaleza, ¿por qué lo que creamos, los objetos, no se supeditan también a determinado tipo de leyes? Y entonces él crea y propone leyes de la técnica. ¿Han escuchado eso alguna vez, jóvenes? Emerson, ¿tú puedes imaginar que puede haber leyes de la técnica? O sea, ¿a qué te suena eso? Espérate, todavía no, Emerson. Tú tranquilo, mastica tu pan. A Marco Quillay. ¿Qué dices tú, Marco? No he escuchado leyes de la térmica, de la técnica. ¿Cómo te suena así? Pues es primera vez que lo escuchas, ¿no? Me suena algo particular. Muy particular, muy raro, ¿no? Pero fíjate, ¿y qué te parece ese pensamiento, vamos a decir, ese pensamiento que tiene Althusser? Dice, si nosotros nos supeditamos a las leyes de la naturaleza, ¿por qué nuestras creaciones no se tienen que supeditar, por ende, a esas leyes? Parece un poco lógico, ¿no? ¿O no? No sé qué dices, Wilmer. ¿Tú qué dices? ¿Ah? Dice Wilmer, Jesús. Sí, eso es lógico. Parece lógico, ¿no? Pero nunca hemos escuchado leyes de la técnica, ni menos leyes de la tecnología. Si hubiesen leyes, podríamos entonces imaginar que los artefactos eléctricos, mecánicos y de todo tipo, iba a decir solo artefactos, ¿no? Artefactos de todo tipo, o sea, creaciones nuestras, se tienen que supeditar esas leyes. Y yo te doy una. Por ejemplo, Althusser plantea la primera, ¿no? La que dice, todo sistema técnico evoluciona. O sea, si nosotros evolucionamos, ¿cómo es que un sistema técnico va a evolucionar? No, es que el producto físico en sí no evoluciona. El que evoluciona es el concepto del producto físico. He ahí el concepto funcional de las cosas. O sea, las funciones que esperamos de un artefacto van a evolucionar porque la ciencia que circunda la creación de los artefactos también evoluciona. Nuevos materiales, sistemas, entre comillas, inteligentes, hay materiales inteligentes, así los hemos llamado, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo eso es evolución. ¿Ya? Pero, sin embargo, todos los objetos técnicos también se supeditan a la ley de la curva S. ¿Quién sabe cuál es la ley de la curva S? La curva S así, miren. Sí. ¿No? Nace, crece, desarrolla y muere. O sea, esas leyes naturales para los sistemas orgánicos como nosotros, que es una ley, se da. Lo que intentamos hacer nosotros es que esa ley que sabemos que se da, se alargue, ¿sí o no?
Tratamos de que se alargue más. O sea, si antes vivíamos hasta los 40 años, 37 años promedio, ahora podemos vivir hasta los 80 y tantos, 90 promedio, ¿no? O sea, no es que la curva haya cambiado, la curva S sigue siendo S, porque siempre va a haber un desarrollo, ¿no? O sea, un crecimiento, una cúspide y después un cenit, ¿no? Una caída. Y eso ocurre con los sistemas técnicos, y eso ocurre con los sistemas no técnicos, con los sistemas de creación humana, con un modelo económico, ¿no? Un modelo económico puede funcionar muy bien, pero si las circunstancias van cambiando porque la sociedad evoluciona y por lo tanto los requerimientos de la nueva sociedad son diferentes, ese modelo ya no funciona. Es más, ¿no? Las leyes podrían cambiar, ¿no? Las leyes podrían cambiarse. O sea, lo que son leyes pueden cambiarse. Nadie hace cálculos de mecánica estructural o de diseño de máquinas utilizando, pues, mecánica cuántica, ¿no? Todos usamos todavía la mecánica newtoniana. ¿Por qué? Porque es suficiente, ¿no? Es como decía, nadie cuando calcula los pesos de los cuerpos para hacer un cálculo estático no dice, uy, tengo que darle un ángulo al peso con respecto al piso porque todo está hacia el centro de la Tierra, ¿no? Entonces, para nosotros es vertical. Es suficiente ese cálculo. Nadie que va a calcular para la adquisición de una bomba de agua, que tiene que la bomba levantar o transportar agua 60 metros, no se pone a calcular el tipo de corriente laminar, turbulenta, el cálculo del coeficiente o la constante Reynolds y tanta cosa. No, no hacemos eso, ¿no? Claro, si vamos a ir más específicamente, no son para aplicaciones de ese tipo. Pero todos los sistemas en general, todos tienden a respetar la curva S. ¿Ya? Entonces, un principio de la técnica es justamente esa curva. Los sistemas técnicos van desarrollándose y llega un momento en el cual dan lo mejor de sí y otro sistema lo reemplaza o otro concepto reemplaza el concepto anterior. En un proceso, en una empresa, donde ustedes puedan trabajar, va a ocurrir lo mismo. Ustedes, como son optimizadores de recursos netos, entonces lo que van a tratar es elevar la competitividad en el lugar a través de elevación de productividad. Aumentar productividad significa disminuir tiempo, significa optimizar recursos humanos, significa optimizar el recurso tecnológico, significa optimizar tiempos para los procesos de información, etc. Todo eso podemos hacer. Pero si el sistema sobre el cual trabajamos se mantiene, de hecho, es un sistema que va a tener obsolescencia. Eso lo sabemos. Los grandes imperios no han durado toda la vida, ¿sí o no? España, Portugal, acuérdense, 1400, 1500. O sea, Roma, ¿no? ¿Sí o no? Roma. Los grecos, o Grecia. Grecia como una cuna del conocimiento. Grecia, cuna del conocimiento occidental. Y yo me preguntaba, ¿qué tanto desarrollo científico hay en Grecia? De repente lo hay, yo no sé, pero ya no suena como sonaba antes, ¿no? Los romanos cuando ingresan a las zonas de influencia de Grecia, pues no son tan tontos tampoco, ¿no? O sea, entienden que los grecos eran tenían mucha más experticia en el conocimiento. Pero ya Grecia es un país en Europa prácticamente tercermundista, ¿no? Como España y como Portugal. La cola de la comunidad son estos países, ya no son los que eran antes. Quizás se han mantenido así con cierta influencia Francia, Alemania, pues Alemania es, creo que pinta desde el siglo XIX, ¿no?
pero Estados Unidos tiene una influencia abismal, pero no es mucho tiempo, ¿no? Asumamos después de la recesión 29-30, supongamos que después de la Segunda Guerra Mundial son apenas 70, 80 años, ¿no? Y cuando uno estudia los imperios y su influencia es mucho más. El imperio incaico, por ejemplo, para la época duró muy poco, ¿no? 100 años, ciento y tantos años, no tanto, ¿no? Es muy poco tiempo, ¿no? Los moros estuvieron en España 800 años. Eso sí es fuerte, ¿no? Y imagínense, a ver, si fuésemos a Mongolia, Mongolia arrasó con casi la mitad de Occidente en un momento, ¿no? Y ahora, ¿qué es Mongolia? Nada, no es nada, ¿no? O bueno, los sistemas simplemente siguen esta curva. Entonces Altshuler propone que los sistemas técnicos también ocurre con ellos lo mismo. Entonces ahí aparecen algunos conceptos que maneja Altshuler, como el abordamiento funcional. Altshuler nunca conoció a Lawrence Mills, ni tampoco supo del concepto de análisis de valor. Lo que pasa es que habían unos exponentes o escritores, vamos a decir, científicos o ingenieros, que abordaron el análisis funcional, pero con otros términos, ¿no? Entonces él los abordó y habló mucho de la función. Él habla mucho de la función de los productos. También abordó el enfoque sistémico, sin conocer al máximo exponente de la época en Estados Unidos, de Bertalanffy, que hay un libro de, ¿cómo se llama? Ingeniería de sistemas o algo así se llama, ¿no? O sea, el análisis de los sistemas, creo que se llama su libro. Bertalanffy enfoca las características de un sistema, o sea, de un abordamiento sistémico de las cosas. Entonces, ese abordamiento hace Altshuler sobre las cosas y propone que así debería ser. Y es el que yo les vengo diciendo siempre. Un pensamiento funcional es, en primer lugar, para determinar exactamente cuál es el propósito fundamental del sistema que analizamos o en el cual vamos a trabajar, ¿no? Uno no va a trabajar porque tiene que ir a trabajar. Uno va a trabajar pensando en qué aportas como subsistemas a ese gran sistema, ¿no? Ese es un enfoque funcional y sistémico. Entonces, sin embargo, Altshuler propone de que el pensamiento creativo, o sea, el que llamamos pensamiento lateral, como vamos a ver un poquito más adelante con De Bono, es importante porque permite no encajonarnos en las cosas que para nosotros son evidentes y pensamos de que así son y serán por la eternidad. Entonces, y no es así. Quien está trabajando en un proceso, en un sistema, sea tangible o no tangible, si piensa que su sistema es el óptimo ahorita y siempre lo va a hacer así, pues está equivocado, ¿no? El problema es que el cerebro dirige a la persona y va a tratar por todos los medios, ¿no?, de que su sistema, que le funcionó en algún momento, irá a lo mejor, siga funcionando. Y no es así. Ya no es así. Es como una máquina por obsolescencia ya no tiene la misma performance. Con los sistemas ocurre lo mismo. ¿Ya? Y decía yo, con un sistema económico ocurre lo mismo. Lo bueno de hace 50 años no puede ser bueno ahora, necesariamente. Ocurre con la mercadotecnia, la moda, ¿no? Es lo mismo. O sea, yo recuerdo que en mi época de estudiante de colegio, la moda era la corbata gruesa, ¿no? Como ahora. Pero después se dio por la corbata angosta. Pues era una moda de los años, me parece, 50, 60, ¿no? Si no es antes, no recuerdo. Pero entonces, esos aspectos son relativos. Pero vayamos al Altshuler, ¿ya? Vamos a presentar acá, ya que estamos hablando, para que conozcan, y algunos principios básicos. No nos va a alcanzar el tiempo para ver todo el día de hoy,
pero sí los vamos a tocar porque a mí la parte conceptual me parece muy importante que la veamos. Y obviamente esto no es obligatorio hacerlo formar parte de nuestro estructo, ya depende de cada uno. Bien. Ya, ahí está, se está viendo, ¿no? Ok. No en vano puse esa frase de Ortega. Ortega es un filósofo español muy conocido. Él dice, en realidad que el ser humano es netamente técnico, pues si no lo hubiese sido, no hubiese existido, en el sentido de que no hubiese existido como somos ahora, ¿cierto? Entonces, nosotros somos, ¿cómo es? Homo técnicos, ¿no? Si es que existe esa palabra en el latín. Este es otro pensamiento que es de Hermann Hesse, es un escritor alemán. Bueno, él es autor de varios libros. Siddhartha, que es sobre la vida de Buda. Lobo estepario, ¿qué más tiene él? Pucha, yo me olvidé, me he leído como 4 libros y no me acuerdo de, solo me acuerdo de 2. El pájaro rompe el cascarón y el cascarón es un mundo, ¿no? Dice, entonces, quien quiera nacer debe romper su mundo. O sea, esta frase es importante o ciertamente profunda en el sentido de que no es solo lo que tú conoces, no es solo lo que te han enseñado, sino en realidad hay más cosas afuera. Hay más métodos para resolver problemas, no es solo lo que nos han enseñado. Miren, en ingeniería, por ejemplo, yo les hago un abordamiento de análisis funcional, pero en ingeniería y desde colegio, bachillerato, en Francia, por ejemplo, el análisis funcional es el método más importante para el diseño y rediseño. El enfoque que hacemos de PCF, pliego de condiciones de función, es una parte de, pero hay otro tipo de abordamiento. Ellos lo usan siempre. Ya, por ejemplo, en Estados Unidos es un poco diferente. O sea, los americanos son un poco más libres de escoger métodos, ¿de acuerdo? Pero como hay tanta actividad digamos, en la academia americana y en la empresa, hay mucha actividad, mucha rotación de ideas y hay mucho contexto que favorece a la creación de cosas. Entonces, no se hace relevante usar uno nomás porque uno puede resolver algo con un método, otro lo resuelve con otro y así sucesivamente. No, eso sucede en Estados Unidos, país netamente, vamos a decir, innovador, ¿no? El nivel de innovación es bastante alto, ¿no? Bastante alto. Y el contexto da para eso, ¿no? Si ustedes pueden ver ahí, ¿cómo se llama? Tiburones, ¿no? Ese programa, donde van con su proyectito y quieren una inversión de unos cuantos milloncitos o de $50,000 para arriba, creo, ¿no? Ya, pero acá $50,000 es demasiado, ¿no? Pero $50,000 no es nada en realidad para un proyecto. Bueno, vamos a ver acá. Hay tres actividades netamente humanas. Las actividades que tienen que ver con la creatividad, con la solución de problemas y con el diseño. La creatividad, desde la apreciación de un ingeniero diseñador, es un proceso de generación de algo nuevo con valor. En realidad, hay un montón de acepciones sobre creatividad. A mí me gusta este y me gusta el otro, que es asociar ideas inconexas para lograr algo útil, ¿ya? Eso es creatividad. Las ideas que son inconexas para el cerebro no le funcionan, porque el cerebro siempre va a lo seguro, siempre conecta ideas afines, pero nos resistimos a conectar cosas que no están normalmente conectadas.
¿Ya? Entonces, normalmente la creatividad está definida así. ¿Ya? El ser humano es solucionador de problemas. ¿Solucionar qué significa? Mejorar algo que ya está establecido o remover algo que no deseamos. O sea, resolver un problema significa que vamos a mejorar algo o que vamos a quitar algo que no deseamos. Eso es para nosotros solucionar problemas. Y usamos métodos, ¿no? Y muchos de nosotros usamos los que nos han enseñado empíricamente y pensamos que eso es lo único. Por último, la actividad del diseño, que quizás esta descripción a mí me parece la más adecuada de las que he leído, me parece que es la que corresponde realmente a una actividad de diseño por el ser humano. Esfuerzo consciente. Si no hay esfuerzo consciente, no hay diseño. No hay, el diseño, los gringos, como tal, lo conciben como proyecto, ¿no? Entonces, claro, el diseño es un proyecto, tiene fases, tiene partes, pero sobre todo tiene que tener conciencia, alguien tiene que tener conciencia y eso genera esfuerzo consciente. Por eso yo decía, un mono tirando pintura en un cuadro y que se venda eso no es diseño, no hubo un esfuerzo consciente, a menos que esté equivocado y el mono haya querido hacer algo, ¿no? Pero en el caso de un pintor, ¿no? O de un escultor, es un esfuerzo consciente lo que él quiere, lo que espera, para establecer un orden significativo. Claro, uno busca hacer algo conscientemente porque quiere, espera algo, espera un orden, tu orden, ¿no? Que tenga cierto significado, o que sea útil, ¿no? O significado que sea útil, o de repente simplemente un significado estético, u otro tipo de significado, pero al final de cuentas eso es diseño. Y eso es lo que hace el ser humano, es lo que hacemos nosotros. Es lo que nos diferencia ¿no? de los animales. O sea, por eso es que ya no estamos en ese plan, ¿no? Si la creatividad consiste en pensar cosas nuevas, la innovación es hacer cosas nuevas. Si no se emplean, las ideas son inútiles. Yo diría más bien acá lo siguiente, miren, cuando uno habla de innovación, que es una palabrita que quizás, no sé, en las áreas de ingeniería o de administración o de negocios, quizás de negocios, la palabra más usada, las dos, más usadas y más mal usadas, ¿no? Todo lo que sea, digamos, novedoso es creativo. Tampoco es tan así. Y todo lo que, digamos, sea novedoso, también para algunos es innovador. ¿No? Dice, esta es una idea innovadora. Aguarda, idea innovadora. Es una idea creativa. No es innovadora. Innovador es cuando va a tener un resultado positivo y en términos económicos en el mercado. Eso sí es innovador. Si tú tienes una idea buena, nueva, y tiene efecto positivo en el mercado, y aún así tiene efecto positivo económico, es una idea innovadora. Claro, no todo es económico, pero funciona, optimiza algo, le crea valor a algo, ¿sí pues? Entonces es innovador. Mientras tanto, no. Puede ser creativo, pero la creatividad, claro, inclusive es una aptitud que generamos para hacer cosas. O sea, porque no nos quedamos en la monotonía, sino en la diversificación de soluciones para resolver problemas, ¿no? Como vamos a ver más adelante cómo la define. Este es parte de un libro de Tom Peters y Waterman, que es un libro bestseller de los años 80, se llama En busca de la excelencia. Ya es muy bueno ese libro. Sin embargo, Tom Peters, él es un asesor empresarial, todavía vive. Si ustedes tienen Twitter, lo pueden seguir. Él tiene varios libros. El libro que más me gusta, ahora que me acuerdo, no sé si lo tengo acá, se llama Reimagina. ¿Ya? Reimagina. Se llama.
es un buen libro. O sea, habla de creatividad, de innovación, habla de mercado, habla de prácticas importantes de las personas con respecto a lo que significa ser realmente creativo, ¿ya? Es una persona que tiene mucha experiencia con asesoría empresarial, ¿ya? Ahí está. Son términos que he sacado de ahí. Ahora, como ustedes ven acá, dice, hay elementos claves. Voy a pasar esto rápido, ¿no? Rasgos del creativo. Siempre los han dicho, son rasgos del creativo, pero en realidad todos tenemos de todo, jóvenes, ¿ya? Solo que algunos tenemos más. Pero Altshuler dice, la fantasía, o sea, si alguien ha leído un libro de fantasía, ¿no? O sea, un libro fantástico, o ha visto una película de ciencia ficción, o sea, podemos tener un abordamiento muy crítico en ciertas cosas, pero no deja de llamar nuestra atención y nuestra emoción de que hay cosas que pueden suceder y que de repente rebasan la aceptación social, ¿no? De lo que normalmente pensamos que es normal. Eso es lo que hemos visto varias películas de ciencia ficción, comenzando por Matrix, ¿no? Ahora, bien interesante, ¿no? O Hombres de Negro, ¿no? O Avatar, que tienen muchas cosas, algunas muy interesantes, muy en común, utilizando tecnologías, ¿no? Avatar me gusta porque, o sea, podría dar la impresión que de repente lo que pensamos como, o lo que hemos visto que es aparentemente real puede ser simplemente una especie de película creada por el cerebro, ¿no? Eh, ¿Cómo se dirían? Ciertos impulsos para que el cerebro comience a imaginar e inducciones para que el cerebro cree alguna, ¿no? Me parece interesante. Pero la Matrix parece también interesante, claro, tiene cosas raras, pero tiene aspectos muy comunes que a medida que vamos evolucionando, hay ciertas cosas que se van dando. No necesariamente como las películas, pero sí en algo, ¿no? ¿Cierto? En algo. O sea, pensar que nuestro cuerpo pues, es un sistema energético que puede generar energía, eso es cierto, ¿no? Los japoneses ya hace más de 20 años han hecho los experimentos de permitir que el cuerpo guarde información, ¿no? O sea, tu cuerpo, no tu cerebro, sino tu cuerpo, alguna zona biológica de tu cuerpo. O que tu cuerpo sea un elemento que genera energía y alimenta algún otro sistema, ¿no? Eso han experimentado. La última que me gustó de los japoneses, pero que nunca más ya me dedicaba a revisar, y me gustaría saber, no eran las impresoras 3D, sino eran las impresoras con olor, ¿no? ¿Se imaginan, no? Las impresoras con olor, o sea, ahí aparece cómo preparar lomo saltado, y entonces, así como tienes tus cartuchos para, para tu impresión a colores, puedes tener tu cartucho de olores, ¿no? Combinación de olores para que te salga un olor a cebolla, el olor a la carne de parrilla, o al de la papa frita, ¿no? Uy, ¿qué sería el de pollo a la brasa, no? O sea, eso aparentemente en algún momento podría ser fantasía, pero no lo es tanto. Porque ¿qué cosa es el olor? ¿No? Al final de cuentas, es una sensación que tenemos de combinación de ciertas moléculas de productos, de elementos que no pasan de los elementos que conocemos, ¿no? No hay otra forma, ¿no? ¿Sí o no? No, es muy simple. O sea, ustedes que han llevado química, de repente eso les ha explicado Alcántara. Y sin embargo, lo interesante es tratar de que ese concepto técnico, o sea, perdón, científico, de los elementos químicos, etcétera, al combinarlos, podamos tener otros elementos que los repliquen, ¿sí o no? O sea, alguna vez no han tenido esa percepción de que
Willy apoya la brasa y realmente es otra cosa, ¿no? Ya, porque hay una combinación de ciertos elementos que al final dan como resultado el parecido al que esperamos, ¿no? Pues recuerden, todo lo que se quema al final se convierte en carbón. Bueno, entonces, rasgos, ya ok. Dice, los creativos no son y los creativos son. No se trata de eso, ¿ya? O sea, esta es una falsa dicotomía que normalmente generamos con las personas. Es que todos tenemos de todo. La idea es estar equilibrados, sobre todo si son industriales, jóvenes, ¿ya? Sobre todo si son industriales. Tiene mucho que ver con personalidades, el hecho de que de repente alguien sea un poco más apático que otro. Si es una persona como yo, que me he hecho 4 test de personalidad y siempre salgo en una dicotomía, porque son 4 dicotomías, salgo que soy introvertido, ya pues no es que sea apático, ¿no? Sino que no era apático, pero yo sí he sido introvertido. De muy niño he sido introvertido. No, era, pero no podía ser, porque yo soy segundo. Los segundos siempre tratamos de resaltar, ¿no? Inconscientemente. ¿Por qué? Porque el primero que llega es el que recibe los mimos. Cuando llega el segundo, comienza a recibirlos, ya nació el tercero, ¿no? O sea que nos quedamos sin nada. Así que por eso que los segundos tratamos de resaltar, ¿no? Eso es normal, ¿ok? De niños. Entonces ya, si eres introvertido, te conviertes, ciertamente comienzas a agarrar rasgos diferentes, pero tu construcción de personalidad es siempre la misma, ¿no? Somos más pensativos, más reflexivos, o reflexionamos antes antes de hacer algo. En cambio, el de personalidad extrovertida, en el camino lo hace y lo piensa, ya está haciéndolo. Ninguno ni el otro ninguno de los dos es malo. La idea es que hay que mantener equilibrio. No obstante, tu construcción te manda una personalidad, pero tu trabajo, tus experiencias hacen que aparentemente seas de otro, ¿no? Pero tu construcción es la misma. Sin embargo, recuerden que nosotros somos de una sociedad del hemisferio izquierdo, sobre todo en las carreras de ingeniería, sobre todo los que usamos números. ¿Por qué? Porque el número es número, ¿no? Cuando nos dicen 2 más 2 es 5, matemáticamente es imposible. Pero fíjense, fuera de la matemática eso es posible, ¿o no? ¿Qué dices, qué dices, aquí preguntaba acá? Disculpen, ¿ah? Ya me olvidé. Alguien iba a preguntar acá, de paso que no se me vaya. Y ahí me gusta conversar, pero siempre hago monólogo, y nadie me pregunta nada, ni me interrumpe, ni me dice, no, profe. A ver, Miguel Anthony, algo estaba hablando, ¿ya ves? Digo que somos sociedad de hemisferio izquierdo, pero si yo digo 2 más 2 es 4, es correcto. Pero si yo digo 2 más 2 es 5, no es correcto, matemáticamente hablando. Pero en otra esfera es posible. Como que 2 más 2 es 5, o pues 2 más 2 es 1, o 2 más 2 es 0. ¿Me entiendes, Miguel Anthony? ¿Tú entiendes o no Sí, estás de acuerdo? no sabría en qué situación sería posible eso, o sería verdadero. Mira, yo te digo que 2 más 2 es 0 cuando tienes grupos de 2 personas más 2 personas y no hicieron la tarea y aportaron como 0. Ese es un 2 más 2 es 0, ¿no? O 2 más 2 es 5, ¿no? Porque se juntaron 4, pero aportaron mucho más allá de lo que normalmente la media aporta. Esa es una interpretación que no es matemática, pero se da, ¿no? Se da. ¿Te das cuenta? Porque nosotros estamos metidos solo en que los números son de la matemática y punto. No, son 2 personas, más 2 personas que se juntan, teóricamente por matemática deben dar el doble, ¿sí o no? No es así. O dan más o dan menos, o no dan nada. Funciona así. Entonces, nuestra sociedad es del hemisferio izquierdo, pero el hemisferio derecho hay que tratar de exacerbarlo, ¿no?
Eso les digo a mis alumnos de dibujo, de diseño, y les digo a ustedes, no es tan tarde, todavía están en octavo ciclo, para que sean más flexibles, porque los cambios que se vienen son muy brutales. Y si nosotros podemos entender que los cambios los podemos entender y podemos utilizarlos para aplicarlos, no es suficiente. Hay que hacer reflexión siempre de los cambios. Hay que hacer reflexión, ¿ya? Pero hay muchos aspectos que hay que considerar siempre, ¿no? Guilford dice que una persona o un grupo de personas, digamos, puede ser creativo en función a ciertas características que le permiten considerarse creativo. Por ejemplo, la primera que usted ha escrito acá dice fluidez. La fluidez es la capacidad que tú tienes, es como el caudal de ideas, ¿no? El caudal es, el caudal vendría a ser el volumen que tú entregas por una unidad de tiempo, sino de agua. Ya, bueno. Ya, la fluidez es como el caudal, ¿no? El volumen de ideas en una unidad de tiempo. Ahí está. Si pudiésemos ponerle fórmula, le pondríamos esa fórmula, ¿cierto? La flexibilidad es habilidad para generar diversidad de ideas. Eres flexible, no solo tiras volumen en una línea, sino tiras en varias líneas. Eso es que eres flexible. Y eres original porque tu caudal no es mucho, tu flexibilidad no es mucha, pero eres muy original. O sea, a la hora de solucionar problemas, tus propuestas son originales. No están basadas solo en la práctica que tú conoces, porque de lo que tú conoces replicas o explicas lo que has visto y eso sirve. Pero si va más allá de eso y eres original en tu propuesta, entonces es un nivel de originalidad. Respuestas únicas, nuevas y no son convencionales, ¿no? Por último, elaboración, ¿no? Es la capacidad que tienes tú de, al percibir ideas, ¿no? No percibir ideas, sino situaciones, detectar claramente ventajas, desventajas, lo cual rápidamente te permite generar ideas, redefinirlas. O sea, tu cerebro se acostumbra rápidamente a generar una estructura de design thinking, ¿no? Porque esto es más o menos design thinking. Elaboración, ¿no? Elaboración. Terminas, discriminas, propones, evalúas, regresas, así estás. Es capacidad de elaboración. Eso es lo que dice Guilford. Claro, no digo que haya sido superado Guilford, porque aquí me falta actualizar este PPT, aquí me falta colocar las propuestas que hace la doctora Amabile, se apellida, ¿no? Amabile, sí, es una doctora que mucho ha apostado por creatividad, y me faltan 2 o 3 más autores. Al único que he dejado acá es a De Bono, cuyos libros son bastante conocidos, ¿no? El más conocido quizás es 6 sombreros para pensar, pero yo me gusta más el libro conceptual que se llama Pensamiento Lateral, que te explica cómo es que la mente funciona. Eduardo de Bono es médico, ¿ya? Ya debe estar bastante anciano, él es un connotado asesor también empresarial, es maltés, es de Malta, de la isla de Malta, en Europa, ¿no? Este término de pensamiento lateral lo acuña y él explica cómo la mente funciona y cómo la mente se convierte en digamos, en un vector creativo, ¿no? Y propone varios métodos para abordar situaciones que permitan resolverlas de manera mucho más eficientemente creativas, algo así, ¿no? Sí, eso es lo que hace De Bono. Por ejemplo, los que han leído, si ustedes buscan 6 sombreros para pensar, lo van a encontrar en internet, o sea, es fácil encontrarlo. Él lo propone
sobre todo cuando hay reuniones. Porque fíjense, cuando hay reuniones para establecer ideas, definir ideas, cada uno va con lo suyo, ¿no? Cada uno va con lo suyo. Por lo tanto, cada uno dispara de acuerdo a lo que llama el Schuller, de acuerdo a su vector de inercia psicológica. Todos tenemos un vector de inercia psicológico. Al Schuller, sin ser médico, lo propuso, ¿no? Y dijo, cada persona tiene su vector de inercia psicológica. O sea, tú para resolver algo, siempre te orientas en función a tus experiencias, que es lo normal, pero las experiencias de otro pueden ser otras. Por lo tanto, él se va a orientar a ese otro tipo de vector. Y puede ser que la solución no esté ni acá ni allá, sino esté en otro lado, ¿no? Bien, entonces, Altshuler opina así, De Bono propone ciertos métodos, en el caso de Seis Sombreros, que dice, bueno, las actitudes que normalmente tiene el ser humano cuando socialmente trabaja y da opinión, siempre, o sea, la mayoría de veces está orientada netamente él dice así, al sombrero rojo. El sombrero rojo, el adrede pone sombrero. ¿Por qué? Porque él dice, si tú ves a una persona con un kepí, ¿no? Entonces tú piensas que es un kepí, tú piensas que es militar. Si lo ves con un sombrero de paja, puedes pensar que es campesino. Si lo ves con una gorra así de esas modernas, puedes pensar que es un transeúnte, o puedes pensar que es de repente golfista, beisbolista, no sé, ¿no? O sea, dice, vamos a imaginar que cada uno cuando esté en una reunión se pone un sombrero, pero cada sombrero tiene un color diferente. Entonces dice, vamos a poner color rojo. El rojo, dice, denota ciertamente color de sangre, ¿no? El corazoncito rojo que es emoción. Entonces, efectivamente, el color rojo, el sombrero rojo es emoción, ¿no? Actitud emocional. Pero la actitud emocional no es solamente positiva, también puede ser negativa, ¿no? El hecho de que yo opine, si me dicen, bien, vamos a hacer una evaluación sobre, no sé, el proyecto que se está haciendo y lo está llevando a cabo Telefónica, por las experiencias que yo tengo por Telefónica, puede ser que yo inconscientemente me ponga el sombrero rojo y comience a opinar y, y especular con emoción sobre las experiencias malas que he tenido con Telefónica, ¿no? Ese sombrero rojo es emoción. Como puede ser que haya tenido muy buenas experiencias y mi emoción es positiva, especulativa. Ese sombrero rojo, sentimiento. Ahora, sentimiento, emoción, ¿sirve? Por supuesto que sirve en un momento determinado, claro que sirve usar, pero es el sombrero que más nos ponemos a la hora de opinar sobre algo, ¿no? La crítica destructiva, o sea, o la crítica sin fundamento es sombrero rojo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque estás especulando. O sea, tú crees que es así porque sucede así y ya esa es tu emoción, es tu pensamiento, ¿no? No está probado. Si tú lo probases, y si esa es una crítica, entonces se llama crítica constructiva porque tiene base. Tú dices, por ejemplo, mira, yo entraría y diría, ¿sabes qué? Las empresas de telefonía celular, pues yo podría decir, son ineficientes, no nos atienden bien, etcétera. Ya. Eso es sombrero rojo. Pero si yo digo, el nivel de cobertura tecnológica que ofrece al usuario es de tantos miles de soles o millones de soles o miles de millones, y el servicio que brinda no corresponde. Ay, mi estuche de mis dientes, por favor. Chao, chao. A ver, les decía, ya me distraído. A ver,
Ya. Si yo saco datos e indico, miren, Telefónica invierte tanto en cobertura, en tecnología para coberturar, pero la cantidad de clientes que él cobertura excede su posibilidad tecnológica, ese es un dato real. Y sobre eso critico. Esa es una crítica constructiva. Eso es pensamiento, eso es sombrero negro. ¿Ya? El sombrero negro no es que es mal, el sombrero negro, crítica constructiva. Hay otros que no buscan ni criticar ni nada, sino buscan resolver, aprovechar. Sombrero amarillo. Aprovechemos la coyuntura. Sombrero amarillo. Hay otros que solamente expresan datos. Sombrero blanco. Solo datos. No hay crítica, o sea, no hay una posición, ¿no? Solo son datos. Yo muestro esto, ¿no? Hay tantos millones de coberturados y hay tantos millones de inversión en cobertura tecnológica. Solo lo muestro, no hago juicio de valor. El sombrero blanco. Y el sombrero, o sea, ya vemos al sombrero amarillo, blanco, rojo, negro. Me falta otro. Y el sombrero verde, el sombrero creativo, ¿no? El color verde, el que propone cosas novedosas, originales, ¿de acuerdo? Para resolver algo. Y por último, el sombrero azul, inmensidad, cielo, gestión. ¿Gestión de qué? De la forma como vamos a gestionar esa reunión. Entonces, cuando uno piensa en eso, claro, no vas a decir, pónganse los sombreros. Uno dice, imagínense en directorio. Todo el mundo está asado por los temas, estoy hablando de Telefónica porque he tenido un problema con Telefónica. Pero ¿quién no, no? Entonces, el que dirige la reunión es el que está usando el sombrero azul y dice, bueno, vamos a comenzar todos y necesito que comencemos brindándome solo datos reales. Ya él está proponiendo que usen sombrero blanco. ¿Ok? Y después dice, ¿saben qué? Aquí solamente vamos a manejar datos reales y si hay alguna propuesta que permita aprovechar la situación, o sea, aprovechemos la situación negativa, que hable. O alguien que tenga alguna solución creativa, que hable. O sea, él está orientando la reunión. O sea, así se evita la discusión, el tráfico de discusiones a veces estériles, donde cada uno da sus opiniones bastante especulativas, mucho sombrero rojo, ¿no? Mucho rojo, y quizás negro, ¿no? Pero mucho rojo. El negro siquiera es constructivo, es crítica con datos, ¿no? Y hay juicio de valor en el negro. En el rojo también hay juicio de valor, pero sin base. Y eso nos encanta a los seres humanos, ¿no? Especular. Discutimos, especulamos y nos pasamos horas especulando. Entonces, así evitamos. Eso propone De Bono, es su libro, muy bonito. Es un libro que fue uno bastante vendido. Es el libro del año 85, 86, me parece. Y ese es De Bono, ¿ya? Entonces, Altshuler dice, hay que nutrirse mucho el pensamiento funcional, mucho el pensamiento creativo, mucho el pensamiento, el pensamiento sistémico y en la fantasía. Fíjense, una carga muy fuerte. ¿Para qué? Para proponer cosas. Pero falta un tipo de pensamiento, ¿ya? Que lo agarra al toque y que tiene que ver más con nosotros en ingeniería que con los médicos, ¿no? Con los médicos que, bueno, De Bono es médico, después hay otros autores que son médicos, Guilford me parece que era médico también. Entonces, es el pensamiento dialéctico. Te dirán, ¿qué profe qué está hablando? Dialéctico, sí, el dialéctico. El hegeliano, basado en el pensamiento dialéctico o la dialéctica griega, ¿no? Que quien lo aprovecha, como decía yo, enormemente es Marx y Engels, ¿no? Para sacar sus leyes del materialismo histórico, pero ustedes eso ya no han llevado, ¿no? Antes sí se estudiaba eso, ¿no? De ahí aparecían
muchos los camaradas, la izquierda, etcétera, porque se basaban en ciertas leyes que Hegel condensa de las posiciones griegas sobre la dialéctica, que está basada ciertamente en ciertas leyes naturales, ¿no? Y Marx lo toma y le da su interpretación social, ¿no? Y unas de ellas las aplicamos en la técnica, o las dos o tres de ellas las propone aplicar en la técnica Altschuler. La primera es la de los cambios cuantitativos a cualitativos. O sea, ¿qué significa? Que un sistema de cantidad migra a calidad. O sea, un sistema que evoluciona y llega un momento en el cual o el sistema desaparece u otro lo sustituye. Y ese que lo sustituye tiene una calidad diferente. Calidad diferente se refiere a que tiene prestaciones mayores, ¿no? Que el sistema anterior. Y eso ocurre en los artefactos, cualquiera de los artefactos que conozcamos, ¿no? Un televisor de los años 40 es diferente a uno de los 50, es diferente a uno de los 60, es diferente a uno de los 90. Los televisores que usamos ahora son diferentes, obviamente. O sea, la calidad, o sea, el término calidad ha cambiado en términos de uso de energía, en términos de dimensiones, en términos de calidad visual, en términos de oferta de programación, en términos de costo, en términos de peso, etcétera, etcétera, ¿no? Los primeros televisores pesaban no 1 tonelada, pero pesaban un montón, ¿no? Igual sucede con sus celulares. Los celulares, a medida que avance el tiempo, si ustedes ponen en las abscisas tiempo y en las ordenadas algún tipo de parámetro, van a ver que los celulares evolucionan de una manera tal que las funciones, como las conocemos de ser ligero, ser barato, etcétera, han evolucionado. ¿Sí? Dense cuenta, ¿no? Han evolucionado. Igual cualquier producto tecnológico. Una máquina igual. ¿No? Una máquina en una fábrica igual. Tiene una performance adecuada, pero llega un momento en la cual no puede competir con la de la empresa vecina porque esta compró la última. Por eso de las ferias, ¿no? Cosas nuevas. De repente le han agregado a la máquina un sistema de inteligencia artificial que pueda resolver ciertas incidencias técnicas básicas sin necesidad de estar utilizando a una persona que está detrás de ella, ¿no? ¿Cierto? O sea, eso existe y eso ya se da. Forma parte de la evolución. Esa es una ley, por ejemplo, dialéctica que aplica, Altschuler dice, bueno, los artefactos se rigen por este tipo de principios, ¿no? El dialéctico. Claro, si vamos a la esfera social de cómo lo interpreta Marx y Engels, ellos dicen, mucho pobre, poco rico, mucho pobre, menor concentración de dinero, poco rico, mayor concentración de dinero. Entonces aparece una ley dialéctica que es la negación de la negación, ¿ya? O la ley de contradicciones. Cuando hay una ley de contradicciones significa que llega un momento en el cual esas contradicciones van a decantar en una evolución. Para más la evolución, ¿cuál era? La dictadura del proletariado, ¿cierto? En el caso de la técnica es que, igual que en el ejemplo anterior, la evolución se da a un nuevo ámbito cualitativo, ¿no? La contradicción técnica te genera una nueva solución. Cuando tú tienes, ejemplo, tú tienes un automóvil al cual le buscas potencia. La potencia, normalmente un automóvil, se genera básicamente por la cantidad de combustible que él procesa en una unidad de tiempo.
O sea, si yo tengo un automóvil de 3.5 litros, ese es más potente que el auto 1000 de 1.6 litros. ¿No? ¿Por qué? Porque en su cilindro está ingresando mezcla de combustible y de aire, 3.5 litros, o sea, 3.500, 3.600, que sean 3.6, 3.600 centímetros cúbicos. Si son 4 cilindros, cada cilindro tiene 900 centímetros cúbicos. En cambio, de 1.600, si tiene 4, cada uno son 400. Genera mayor potencia. Entonces, la pregunta es esta. La contradicción es esta. Si yo quiero aumentar potencia, pero quiero que la función consume combustible sea menor, ahí tengo una contradicción técnica. Si yo la resuelvo, entonces entro en lo que llama el Schuller, en estado de inventiva, ¿no? En lo que las patentes logran. Una patente logra resolver contradicciones técnicas, realmente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces tratamos de mejorar algo, como el caso del uso del combustible. Por ejemplo, ¿qué han hecho los ingenieros durante 60 o 70 años con el combustible? Sobre todo con la gasolina. Tratar de que sus curvas cada vez mejoren. O sea, tener más performance con menos combustible o con un poquito menos de combustible. Un poco menos, o con igual cantidad de combustible. Y los valores, los ratios que han logrado son más o menos, no tan buenos, hasta que aparece otro sistema. Fíjate, el sistema del auto eléctrico. Este sistema de combustión interna ya pasó a un segundo plano, porque el sistema de energía eléctrica ha demostrado que puede darnos mayor performance y gastar la tercera parte que gasta un combustible común, no de gasolina. Pero esto no sería posible si es que los subsistemas del sistema nuevo no hubiesen también evolucionado, ¿no? Si no tuviésemos la ciencia de los materiales que nos permite condensar o guardar energía, ¿no? Como una batería, ¿no? Entonces, no podríamos estar hablando ahora de la nueva tecnología, ¿no? No olviden que los autos eléctricos preceden, o sea, son anteriores al auto de combustión interna. Pues no llegaron a desarrollarse primero porque las baterías tenían que ser muy grandes, y segundo porque cuando aparece el combustible es más barato, bueno, es mucho más barato. Pues ahora por razones ecológicas y de costos, la electricidad sí pagan, ¿no es cierto? Y si logramos en algún momento, porque la electricidad también contamina, ¿no? No tanto como quizás los otros carburantes, pero sí contamina. Si en un momento vamos a llegar a que ya podemos controlar energía del hidrógeno o ya una energía del uranio, imagínense un isótopo, no sé, o dos moléculas o dos átomos de uranio, no sé cuánto nos pueden generar de reacciones nucleares, inmenso. Podríamos tener energía durante mucho tiempo, ¿no? Cuando eso se puede hacer, estaríamos evolucionando a otro nivel, manejo de la energía. Fíjense, desde el manejo del fuego hasta el manejo de la energía nuclear. Cuando esa energía nuclear que necesita una serie de sistemas complejos para poder mantener seguro, ¿no?, el sistema, algo que podamos miniaturizar. Una ley de la técnica, por ejemplo, de Altshuler, que propone es la ley de la miniaturización. No propone, sino explica que así sucede con la técnica. Y eso lo podemos ver en muchos productos. Los objetos tienden a miniaturizarse. ¿Por qué? Porque sus sistemas componentes tienen la capacidad de poder hacer eso, o de desaparecer, o tener subsistemas más complejos que permitan en dimensiones más pequeñas lograr los resultados que uno está esperando, ¿no? Bien, estos términos de innovación que ustedes ven acá son, digamos, del referente actual, de los referentes actuales. Cuando, por ejemplo, uno habla de innovación, habla de desarrollo tecnológico, habla de investigación,
habla de desarrollo experimental, de investigación aplicada, de investigación básica, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en este manual de Oslo, y el otro que no he colocado acá, que es el manual de Frascati, se dan los términos aceptados por la comunidad, ¿no? Digamos, internacional, para evitar confusiones, ¿no? En lo que es innovación y qué no es innovación, qué es innovación tecnológica y qué tipos hay, ¿no? Uno dice, hay innovaciones incrementales y radicales. Lo que llamamos radicales le han puesto otro nombre, innovación disruptiva. Es un término de la innovación radical, nada más. Entonces, igual que con el tema de innovación, en vez de creatividad, igual dicen, ya, esta es una innovación radical. Una innovación radical, por lo menos en la actualidad, es una innovación que ha generado en el mercado o en la sociedad nuevas relaciones económicas, sociales y de otro tipo. ¿Me entiende? Esa es una innovación radical. El transistor, por ejemplo, es una innovación radical. O el circuito integrado también es una innovación radical. Fíjense cómo eran los radios hace 80 años. Usaban los tubos, ¿no? Era de tubos. Cuando aparece el transistor, todo se miniaturiza. ¿Quiénes aprovechan ahí? Los japoneses. ¿Por qué los japoneses? No porque los japoneses eran más inteligentes que los demás, sino porque los japoneses estaban prohibidos después de la Segunda Guerra Mundial de entrar en el negocio de armas, ¿no? Y hacer todo lo que tenga que ver con armamento. Así que, ¿qué les queda a las empresas? Dicen, descubren el transistor en primer lugar. Descubren el transistor. Y comienzan a miniaturizar radios, ¿no? Y todo tipo de productos. ¿Se dan cuenta? Ya. Esa es una innovación radical. Ahora, los circuitos integrados también. Fíjense, uno mide un circuito integrado por la cantidad de transistores que puede albergar. Y eso lo vemos en nuestras memorias de nuestras máquinas, de nuestros teléfonos. O sea, el circuito principal de una laptop o de un celular nada más, equivale a que tiene internamente, por decir, 200, 300, 500 billones de transistores. Y todo en un pequeño chip. De esa forma medimos, ¿no? A ese nivel. Ahora, claro, los materiales han favorecido esto, pero el material, como un cuerpo formado por átomos y moléculas, tiene su límite. Hay un límite. Tiene un límite técnico, físico. Por lo tanto, la gente está buscando nuevos materiales. Estamos hablando de nuevos materiales. Ya no es sílice. El sílice es barato, pero se están buscando otros materiales. Desde que han encontrado mucho litio en Bolivia y parte de Perú, ya los bolivianos sus ojitos se han vuelto como cajas registradoras. Pero lo que no saben es que los científicos han descubierto que el sodio tiene las mismas propiedades que puede dar el litio. Entonces, es otra cosa. O sea, subsistemas científicos, tecnológicos, que van aportando para que este tipo de, digamos, innovaciones puedan convertirse realmente en radicales o no. ¿No? Ahora, nadie puede decir, pues, esta es una innovación radical total y esta es una innovación radical a media. Pues, es relativo, ¿no? Pero sí basta saber, ya hay que hacer una digamos, retrospectiva, lo que ha significado ciertos elementos que han cambiado las relaciones económicas, han creado fuentes de trabajo, han creado negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pienso que el televisor también es una innovación radical. Es un aparato que, como concepto, todo el mundo tiene, ¿no?
Aunque ahora ya lo hemos sustituido con algo parecido, que es el mismo computador, ¿no? O el celular, pero igual es pantalla, y hay información, hay gráfica, ¿no? Posiblemente sabemos que en un momento determinado, esto que estamos usando como laptop, pantalla, qué sé yo, va a cambiar. O sea, va a cambiar totalmente. Vamos a estar con nuestro, no sé si se ve ahí, tengo ¿cómo se llama esto? Un lente ahí internamente donde todo lo que quieres ver lo estás viendo, ¿no? Internamente. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la realidad virtual, la realidad aumentada está avanzando, ¿no? Con sus vaivenes, ¿no? La realidad aumentada 2008 estaba así en auge y de pronto se ha diluido, pero hay mucho que hacer ahí, como aplicaciones médicas, aplicaciones de aprender a usar cosas, ¿no? Aplicaciones para hacer cursos de capacitación de objetos, ¿no? De equipos, de máquinas, eso ya hay, pero no está comercialmente todavía difundido. Y ese es un buen negocio. Y se va a dar. Se va a dar. No, ustedes, si no lo hacen ustedes, lo hacen otros, pero se va a dar, ¿no? Igual sucede con la realidad virtual, ¿no? Igualito. O sea, hay cosas de ese tipo. Bueno, pero aquí estamos. Miren, esto me parece que es del 2010, pero yo he evaluado la de 2019, que fue la última evaluación de indicadores de innovación, donde Perú estaba, creo que estaba en el puesto 50 y tantos o 60 y tantos, no ha variado. Claro, nos ayuda de 50 y tantos porque estábamos muy bien acá no está, acá no figura. Pero en todo caso, fíjense, innovación, 110 de 139. Es que habla, o sea, ahorita estamos hablando chino, ¿no? Porque no hay una cultura de innovar, no hay una cultura de crear. O sea, si hubiese una cultura de crear real, no estaríamos quejándonos de que Gamarra tiene que vender lo que los chinos envían porque es más barato que lo que hacen ellos. Cuando lo que a Gamarra debería hacer, no digo el Estado o el gobierno, sino no sé quién, no sé si ellos mismos, es propugnar la cultura del diseño. Porque paralelamente a la producción masiva y por lo tanto costos bajos, el ser humano se ha vuelto más personalizable, ¿cierto? Nosotros somos más personalizables cada vez. Entonces, es un buen argumento para los que fabrican y a los cuales los puedes inducir al diseño, al rediseño. Pero bueno, estamos ahí en ese puesto. Con capacidad de innovación en 95, que es parecida a la que tenemos ahora. El gasto de empresas en inversión y desarrollo ha subido un poquito, o sea, ha bajado, digamos, estaremos en el 105, pero igual, estamos muy abajo, ¿no? Y todavía la relación de universidad con empresas sigue siendo un tabú, ¿no? O sea, es increíble, estamos en el siglo XXI, y todavía seguimos haciendo cosas que a la empresa no le interesan. Y la empresa sigue pensando que la universidad tampoco hace cosas para la empresa. Seguimos ahí. Hay muy poco de lo que se hace. Sí se hace, más que hace 20 años, pero no es suficiente, es casi nada. ¿Ya? Y esto también es real. Disponibilidad de científicos e ingenieros 101, es baja. Y si bien es cierto, patentes y mención ha mejorado un poquito, pero no ha mejorado tanto. O sea, ¿por qué? Para que esto mejore, hay muchas cosas que hay que hacer, pues, jóvenes, ¿no? Las políticas del Estado, políticas claras, las políticas claras y decentes en un sistema, en sistemas que son pilares como el Poder Judicial
y la misma educación. ¿Ya? O sea, todos alabamos la educación, buena educación, pero todos propugnamos que nuestros profesores, o sea, sus profesores, sean pues doctores y másters. Pero esto se está viendo en lo siguiente. Se está logrando la profesionalización de los doctores y maestros solo por profesionalizarlos. O sea, ¿qué quiere decir? Que tú logras ser doctor y ser maestro solo porque buscas una mejora económica. ¿Qué es lo que ocurre con el presidente actualmente? Él representa exactamente lo que ocurre a nivel nacional. Que para el Estado, mientras tú tengas una maestría, vas a ser más promocionado. En la universidad ocurre lo mismo. Los directores de escuela y decanos, me parece, tienen que ser doctores. Entonces, tú eres el decano, no digo nombre, imaginemos, el decano de la Facultad de Astrofísica es doctor, ya, pero es doctor en nutrición, ¿me entienden? Pero es doctor. Apunta ¿no? a la cantidad. Y entonces, si sacas tú la idea de cuántos doctores y magísteres en la facultad hay, pues hay muchos más que hace 15 años. Pero ¿en qué? ¿Y qué hacen? ¿Me entienden? Y eso es diferente. O sea, yo te voy a contratar porque eres doctor. Yo te voy a contratar porque tú has abrazado una línea de investigación y tú puedes trabajar en esa línea de investigación. No que eres doctor en nutrición y por lo tanto eres jefe de departamento de astrofísica. Eso pues, y eso sucede. Yo estoy exagerando, pero es así. Pues eso de profesionalizar se convierte en eso, una exigencia. Miren, es lo que decía al inicio. Los medios se convierten en fines. Es un enfoque funcional. O sea, dice, ya es magíster. O sea, está dedicándole su mirada a que ese medio es un fin. Si lo ve como medio, se pregunta, ¿este medio me sirve para el fin? No, no me sirve. Pero usted es en nutrición y ¿qué hace? ¿No? O sea, o en educación, digamos, universitaria. Usted está formando, es doctor en educación. Hay muchos que tenemos en la facultad. Y el jefe de laboratorio, no sé qué, pero no entiendo. ¿Cuál es la gracia, no? O sea, ¿qué aporta? No la formación. Jóvenes, por favor. No, eso no funciona. ¿Ya? Entonces, buscar el fin, o sea, el medio por el medio, no funciona. Y por eso estamos así. No estamos bien, estamos mal. Esta estadística es igual a la del 19, porque yo he tenido la de 14, la del 15, la del 14, 15 y 19. Ya es parecido. Ahora, otro indicador, fíjense, de gasto público en educación, sí, no ha subido en el Perú. Nosotros estamos en 2.5 y eso es bastante, pero estamos muy por debajo de otros países como Nicaragua, Panamá, bueno, Honduras no. Guatemala dice que ha puesto 3, no sé, no sospecho, pero El Salvador sí está ya ahí. Costa Rica, bueno, Colombia, Chile, Brasil, Bolivia, ¿no? Bolivia está con 5.1 de 2007. O sea, esos son indicadores. Ahora, sobre patentes otorgadas, también es como lo que les decía, ¿no? El Perú, si bien es cierto, hemos mejorado en patentes, ¿ah? Hemos mejorado. Digamos que no residentes se refiere a las patentes que se otorgan, por ejemplo, patentes de diseño industrial, patentes de lemas, etcétera, de las empresas que vienen acá. Y esta es la mayor cantidad, ¿ya? Pero en residentes, patentes que se pongan en valor, es muy poco. O sea, la UNI figura como la universidad que más patenta. Pero ¿y eso? ¿Cómo se come? Nada, que presenta documento de un cambio de una sillita con una pata por arriba, ya es una patente. Es original, se puede producir y puede ser útil. Ya. Pero ahí no queda la patente. El resultado es cuántas de estas pones en valor. Es como las tesis de la USB.
de Acuña. 180.000 tesis, creo, ¿no? O papers. ¿Y cuáles son los que realmente, un porcentaje chiquito en la cola? La UNI tiene la 20ª parte y sin embargo está más arriba. Está bien arriba, está en el 4, creo. Gracias a los amigos de ciencias, más, ¿no? Porque la gente de ciencias, como no es una ingeniería, ni aplican, ni pueden hacer negocios, entonces lo que hacen es, forzosamente tienen que pertenecer a clubes de investigación, o sea, de la región, ¿no? Lo que llamamos redes, ¿no? Y ahí están investigando, publicando, etc. Eso sí, ¿no? Ingeniería también debería ser así, ¿no? Algunos profesores sí publican, ¿no? Publican, pero son pocos, ¿no? Son pocos. Yo particularmente más me oriento a otras cosas, de patente, por ejemplo, pero no publico. Sé que es una chamba fuerte, o sea, pero no publico por publicar, ¿no? O sea, no voy a publicar, pues yo he escrito en la revista de la facultad, ¿no? No, no le sirve a nadie eso. Nos sirve a nosotros, a ustedes, para que estén informados, pero nada más, ¿no? Entonces, aunque hemos mejorado en patentes, pero igual, ¿no? O sea, es valor. Miren, la Universidad Politécnica de Madrid anualmente tiene registro de aproximadamente unas 300 patentes. 300 patentes, de las cuales ponen valor aproximadamente el 8%, las cuales le dan un rédito de aproximadamente unos, ¿será que cuántos? Unos 10 millones de dólares, no más, ¿no? A diferencia de Estados Unidos, ellos tienen semilleros, tienen yo no digo que tengan startups, porque aquí está en la UNI, hay un sistema de startups, pero ¿qué vale que ustedes ganen un concurso de startups si te van a dar tu capital semilla 15.000 soles? Yo creo que para comenzar de repente como ambulante, ¿no? Pero ahí hay que ser serio, ¿no? Realmente, si uno sabe cómo funciona el sistema de emprendimiento, claro, tiene que saber que hay un esfuerzo personal, pero la institución que lo promueve tiene que estar netamente buscando sus redes, ¿no? De mejora, ¿no? Y garantizar o tratar de garantizar que estos jóvenes emprendedores puedan tener resultados positivos en algún momento. Miren, Stanford hace esta práctica del año 82. Stanford, o sea, hace 40 años exactamente. Stanford. ¿Cuánto le redituó Larry Page de Google a Stanford? Recibieron un capital semilla de $400.000 hace mucho tiempo y han redituado más de $200 millones, lo que la UNI recibiría del Estado en investigación más o menos en, pucha, ¿qué sería? Pues 300 años, de acuerdo a lo que recibe ahora, ¿no? Entonces, un poco de reflexión sobre esto. Vamos a continuar, TIS, la próxima semana, ¿ya? Y nos vamos a quedar ahí. Ya que ustedes tampoco ustedes, no hay esa, no sé, me gustaría que participen, ¿no? En cosas, a mí me gustan estas cosas, en primer lugar porque yo trabajo mucho con temas de este tipo. Yo me preparé mucho para la dirección de investigación antes del 2000, ¿no? Fui director de investigación en la facultad del 2003 por elección, no por designación. Y fui reelegido por elección, o sea, por concurso, en 2006. He pertenecido a varias organizaciones representando a la UNI. El discurso, o sea, mi discurso siempre ha sido claro, o sea, lo entiendo, pero estoy consciente también de que hay muchas cosas que la universidad no puede hacer si es que no tiene, como decía alguien por ahí, la energía externa que recibir. Y ese es el Estado que miren, aquí hay una falsa concepción democrática, que es el hecho de que si tú eres universidad pública,
y tú eres universidad pública, y tú eres universidad pública, ya tú recibes de acuerdo a la proporción de alumnos y profesores. Pero en una etapa de jerarquía, de calidad, tú tienes que apostar por aquellas que pueden, pues, ¿no? O sea, la uni debería estar recibiendo del Estado 100 veces más de lo que recibe, lo que recibe es una miseria. Por eso tenemos que estar haciendo negocios y compitiendo con institutos, dictando cursos de Excel, ¿no? ¿Qué es eso? Eso, ¿cómo va a hacer la uni eso? ¿No? Pero lo hace tiempo, y es de nuestra vaca lechera, ¿no? Y no es así, ¿ok? O sea, dos cosas, de afuera y de adentro, ¿no? Miren, en Chile, ¿cómo hicieron el tema de la descentralización o de la industrialización? Lotizaron, porque ellos lo tienen por nombres, ¿no? Norte 1, Norte 2, algo así. Dijeron, bien, Norte 2, aquellos que producen naranjas tendrán préstamos, tendrán capacitaciones, tendrán N cosas, préstamos sin intereses para desarrollar su negocio. Porque esa zona es naranjera y necesitamos producir, ¿ya? Pero yo siembro maracuyás y yo tengo el mismo derecho que los naranjeros. No, porque el lugar donde usted está es netamente naranjero. Si usted quiere, yo le puedo ayudar para que haga un recambio, eso se llama una reestructuración de su empresa, donde usted se ponga también a producir naranjas. Acá, ¿cómo hubiese sido? No, pues si le diste al de naranjas, dame a mí también, y eso es democrático. No, es por prioridad, punto. Si no, ustedes no vienen ingresados a la uni, pues jóvenes. Hubiesen dicho, no, lo democrático es que entren todos los que puedan, todos los que quieran. O sea, yo no creo que ninguno de ustedes que se ha quemado las pestañas le diga, ¿sabes qué? A la uni van a ingresar porque son hijos del pueblo todos y todos tienen que ingresar. Ese concepto es, no sé, hasta cierto punto insultante. No sé qué dice Miguel Ángel, ¿no? De lo que te ha costado ingresar o no has ingresado, te ha costado, Jiménez, ¿te ha costado ingresar o has ingresado así nomás? No, sí me ha costado. ¿O has Estoy de ingresado acuerdo. por vara? ¿Has ingresado por vara? No, ¿Ah? no, ¿Quién no, no. ingresa por vara a la uni, jóvenes? Por Dios, nadie, ¿no? Y digamos, yo pienso que ese es uno de los pocos sistemas adecuados que mantiene a la uni, porque los mantiene a ustedes el ingreso. Por lo demás, estamos un poco mal. Ya, entonces, ¿qué van a ingresar? ¿Qué van a ingresar? ¿No? Es igual sucede. Entonces, los chilenos hicieron eso, al toque. Así, partieron, dividieron en zonas, ya listo. Acá se siembra papayas. Quien quiere sembrar papayas, le damos las facilidades, punto. Así debe ser. Pero acá no. ¿No? En eso andamos. O sea, quien tiene un concepto claro de esas cosas, o sea, es porque ustedes tienen que tener un aborde funcional de las cosas. Un abordamiento funcional y holístico, o sea, de cómo es. Con información, obviamente. Si no tienen información, no todo lo van a procesar en su cerebro. Tiene que tener información. Entonces, si tienen información, tienen un enfoque de función, y entonces pueden ustedes discutir, conversar, ¿no? O sea, conversar de universidad acá con profesores que me dicen, no, pero ahí dicen al ranking que estamos, por favor, gerentes de 60 para arriba, está bien, pues son únicos, ya son ya antiguos, pero de 55 a 35 ya no son de la universidad, no son los nuestros, no son industriales de la uni. ¿Qué está pasando? ¿No? Ese abordamiento les exige a ustedes tener también ciertas responsabilidades en el lugar donde van a trabajar y con respecto a su alma mater. Ustedes están salvando su pellejo, porque ya se están yendo, ¿no? Más aún con pandemia, de hecho, a todo el mundo, todos en el Perú y en el mundo, quizás su performance ha bajado, obviamente, ¿no? Pero, bueno, sucede así. Ya nos vemos el día martes, jóvenes. El martes, sí. Ya definiremos algunas cosas de TRIS para que ustedes vayan a aplicarlas. Después de aquellos que han enviado para mejorar, envíen mi feedback, ¿de acuerdo? Para que tengan su nota final, ¿ya? Gracias por su atención, jóvenes, y disculpen siempre las tropelías que hace su profe cuando habla. Y me he olvidado que esto está siendo grabado.
Ya, bueno. Felizmente no digo lisuras. Ya nos vemos, jóvenes. Hasta luego, profesor, cuídese. Chao. Hasta luego, profesor. Chao, chao. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor.